Bienvenido a esta capacitación sobre la gestión integral de residuos sólidos, también conocidos como GIRS. Bueno, se preguntarán, ¿qué es? Es un sistema de planificado que abarca todo el ciclo de vida de los residuos, iniciando desde la generación, después con la segregación, recolección, transporte, tratamiento, valorización, y por último la disposición final. Esto con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y fomentar la economía circular mediante la reducción, reutilización y reciclaje, conocidos también como las 3 Rs. El ciclo de vida de los residuos sigue una estructura lógica. Cada etapa está diseñada para transformar un peligro potencial en un recurso aprovechable, o, en su defecto, asegurar su confinamiento responsable. A continuación, los detallaremos. 1. Generación. Es el origen de todo. Se refiere a la actividad donde se producen los residuos, hogares, industrias, comercios o minería. El enfoque moderno aquí es la minimización. Producir la menor cantidad posible de desechos desde la fuente. 2. Segregación. Es el paso más crítico. Consiste en separar los residuos en el punto de origen según sus características, aprovechables, no aprovechables, orgánicos, peligrosos. Ten en cuenta que una mala segregación contamina los materiales reciclables, haciendo imposible su valorización posterior. 3. Recolección. Es la acción de recoger los residuos previamente segregados para ser trasladados. En un sistema eficiente, la recolección debe ser selectiva, como por ejemplo, cuando los camiones que solo recogen plásticos o solo residuos peligrosos, esto con el objetivo de mantener la pureza del material. 4. Transporte. Es la etapa de traslado de los residuos desde el punto de recolección hasta las plantas de tratamiento o disposición final. En industrias como la minería o construcción, esto requiere vehículos autorizados y hojas de ruta específicas para evitar derrames ambientales. 5. Tratamiento. Son los procesos físicos, químicos o biológicos que buscan modificar las características del residuo, con el objetivo de reducir su volumen, neutralizar su peligrosidad o facilitar su recuperación. Un ejemplo claro de un tratamiento es la incineración controlada o la estabilización de lodos químicos. 6. Valorización. Este es el corazón de la economía circular. Aquí se busca dar una segunda vida al residuo. Valorización material, reciclaje de papel, plástico, vidrio o compostaje de materia orgánica. Valorización energética, transformar el residuo en combustible o energía, biogás. 7. Disposición final. Es la última etapa para aquellos residuos que no pudieron ser valorizados. Se deben confinar en lugares técnicamente diseñados, como rellenos sanitarios para residuos municipales, o rellenos de seguridad para residuos peligrosos, garantizando que no contaminen el suelo, ni el agua subterránea. En teoría, la gestión integral de residuos sólidos es una disciplina que combina la ingeniería, la economía y la planificación social para manejar los residuos de forma que sean ambientalmente adecuados, económicamente viables y socialmente aceptables. La GIRS al nivel profundo implica dejar de ver el tacho de basura y empezar a ver la termodinámica y la estrategia de negocio. Porque en este nivel ya no hablamos de manejo de desperdicios sino de gestión de recursos de ciclo cerrado. Entradas. También considerado como el capital natural, aquí es donde comienza la presión sobre el ecosistema y están consideradas las materias primas, agua, energía. Las materias primas pueden ser los recursos vírgenes o reciclados. El agua, debido a su capacidad como solvente universal, es el vehículo que transporta tanto la riqueza, minerales, compuestos, como la contaminación, metales pesados, químicos. Energía, no es solo un gasto operativo, es el motor que determina la viabilidad de cualquier sistema de gestión de residuos. Bajo el enfoque de metabolismo industrial, analizamos la energía desde la eficiencia y su origen. Salidas, no es simplemente el final del camino, o el camión de basura saliendo de la planta. Es el momento de la verdad termodinámica. Todo lo que entró como materia y energía debe manifestarse aquí, ya sea con valor o como pérdida. La GIRS busca que la salida de un proceso sea la entrada de otro. Por ejemplo, si la mina antamina genera neumáticos gigantes usados, la GIRS profunda no busca dónde enterrarlos, sino quién puede usarlos como combustible o para fabricar asfalto. Al abordar la problemática actual de los residuos sólidos en el Perú, con datos actualizados al 2025 a 2026, nos encontramos ante una crisis estructural que el Estado intenta cerrar, pero que aún presenta cifras alarmantes. A continuación, se detallará los puntos críticos de la situación nacional. 1. La brecha de infraestructura
el mayor cuello de botella Perú, genera aproximadamente 23.000 toneladas de residuos sólidos al día, unas 8.7 millones al año, pero la infraestructura para manejarlos es insuficiente. Déficit de rellenos sanitarios. Solo el 46% de los residuos municipales se dispone en rellenos sanitarios, lugares autorizados y técnicos. El resto termina en vertederos ilegales. Se estima un déficit de más de 270 rellenos sanitarios a nivel nacional. Botaderos informales. Existen más de 2.000 áreas degradadas por residuos, botaderos, identificadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. Estos lugares son focos de infección, incendios y contaminación de fuentes de agua. Bajos índices de valorización, reciclaje. A pesar de las campañas, la cultura del reciclaje no despega a escala industrial. El 2% de lo reciclable. Se estima que apenas se recicla entre el 1% y 2% de los residuos plásticos y aprovechables generados. Falta de plantas de valorización. La mayoría de los municipios recolectan la basura, pero no tienen plantas para procesar orgánicos, compost o segregar inorgánicos a gran escala. Crisis en la gestión municipal. La gestión de los residuos depende de las municipalidades, pero éstas se enfrentan. Morosidad en arbitrios. En muchos distritos, la recaudación por limpieza pública es bajísima, lo que impide mantener camiones o contratar personal suficiente. Corrupción e ineficiencia. Frecuentes crisis por cortes de contrato con empresas recolectoras, como se ha visto recientemente en distritos de Lima como San Martín de Porres o en provincias, lo que deja toneladas de basura en las calles por días. Conflictividad socioambiental. La basura se ha convertido en una causa de conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Ambiente, MINAM. Rechazo a nuevos rellenos. Las comunidades locales suelen oponerse a la construcción de rellenos sanitarios cerca de sus zonas por temor a la contaminación. Síndrome, no en mi patio trasero. Minería ilegal y residuos. En zonas como Madre de Dios o Puno, Lago Titicaca, la minería ilegal genera residuos peligrosos, mercurio, aceites, que se arrojan directamente a los ríos, sin ningún control. La problemática en Perú no es solo la falta de tachos, es un sistema donde la generación de basura crece más rápido que la capacidad de construir rellenos, agravado por una gestión municipal con poco presupuesto y una ciudadanía que aún no separa sus residuos en casa. 1. El desbalance metabólico, generación vs infraestructura. En el Perú, la generación de residuos per cápita ha aumentado sostenidamente, pero la infraestructura de disposición final no ha seguido el mismo ritmo. Mientras la basura crece exponencialmente por el consumo, construir un relleno sanitario toma años entre estudios de impacto ambiental, EIA, presupuesto y, sobre todo, la aceptación social. Al no haber rellenos suficientes, trae como consecuencia que la basura termina en los más de 2.000 botaderos que se mencionó antes. 2. El cuello de botella municipal, presupuesto y gestión. Las municipalidades son el eslabón más débil y a la vez el más responsable. Muchos ciudadanos no pagan el servicio de limpieza pública, lo que deja a los municipios sin fondos para camiones, personal o plantas de valorización. El cambio de autoridades cada 4 años suele interrumpir los proyectos de largo plazo en GIRS. La gestión municipal suele ser solo recoger y botar, en lugar de gestionar y valorizar. 3. La segregación en la fuente. Aquí es donde la GIRS profunda falla desde el inicio. Contaminación cruzada. Si el ciudadano mezcla la cáscara de plátano con el papel y el plástico, el material aprovechable se ensucia y pierde su valor de mercado. El costo para separar en una planta industrial es carísimo. Separar en casa es gratis. Sin la participación del ciudadano, el costo del sistema se vuelve insostenible para el Estado. ¿Qué promueve el Ministerio del Ambiente? Primero veamos qué es la MINAM. MINAM significa el Ministerio del Ambiente. Es el ente rector que marca la pauta sobre cómo debemos manejar la basura para que no termine dañando nuestra salud ni el planeta. Lo que promueve el MINAM se resume en un cambio de chip, pasar de botar todo a una economía circular. También el fin de lo innecesario. La Ley 30.884, ley que regula el plástico de un solo uso, no prohíbe todo el plástico, sino aquel que usamos por 15 minutos y tarda 400 años en degradarse. El MINAM promueve prohibición de bolsas pequeñas. Se prohibieron las bolsas de base menor a 30 centímetros por lado, y las bolsas delgadas menos de 50 micras, que se rompen fácil y no se pueden reciclar. Adiós al Tecnopor. Se prohibió la fabricación, importación y consumo de envases de poliestireno expandido, Tecnopor, para alimentos y bebidas.
Cañitas y envases desechables. Se restringe el uso de sorbetes plásticos y envases que no sean reutilizables en establecimientos comerciales. Plásticos biodegradables y compostables. La ley promueve que, si se va a usar plástico, este sea biodegradable o que cumpla con estándares de compostabilidad. El MINAM supervisa que estos productos realmente se degraden en condiciones naturales, y no sean solo publicidad verde. El 25% de PET reciclado. Esta es una regla de oro para la industria. Las botellas de bebidas, como gaseosas o agua, deben fabricarse incluyendo al menos un 25% de material PET reciclado postconsumo. Esto obliga a que haya una demanda real por el plástico que nosotros reciclamos en casa. Educación y consumo responsable. El MINAM impulsa campañas como Menos plástico, más vida, para sensibilizar a los ciudadanos, comercios y entidades públicas, que tienen prohibido usar plásticos de un solo uso en sus instalaciones. El MINAM impulsa estas dos rutas antes de pensar en el relleno sanitario, un mejor control de los residuos generados, se prefiere la recuperación y la valorización material y energética de los residuos. 1. Valorización material, se refiere a darles un nuevo uso a los componentes físicos. Aquí entran: reciclaje mecánico, transformar plástico usado en pellets para nuevas botellas. Compostaje, biotransformación, convertir residuos orgánicos en abono para agricultura. Reutilización, reparar o reacondicionar productos para extender su vida útil. 2. Valorización energética. Cuando el residuo no puede reciclarse materialmente, el MINAM promueve aprovechar su poder calorífico. Coprocesamiento. Uso de residuos como llantas o aceites, como combustible en hornos industriales, muy común en cementeras. Incineración controlada. Generación de energía eléctrica o vapor, a partir de la combustión técnica de residuos. Biogás. Captura de gas de residuos orgánicos para generar electricidad. La MINAM detalla el final de los residuos sólidos en rellenos sanitarios. Constituye la última alternativa de manejo y deberá realizarse en condiciones ambientales adecuadas. Última instancia. Solo se debe enviar al relleno sanitario aquello que técnica y económicamente no pudo ser reciclado o transformado. Confinamiento seguro. A diferencia de un botadero, el relleno sanitario es una obra de ingeniería. El MINAM promueve el uso de celdas impermeabilizadas con geomembranas para evitar que los lixiviados, líquidos contaminantes, filtren al subsuelo. Control de emisiones. Se busca la captura y quema o aprovechamiento energético del biogás metano generado por la descomposición, para mitigar el impacto en el cambio climático. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, LGIRS, aprobada mediante el Decreto Legislativo N-1278, publicado el 23 de diciembre de 2016. El Decreto Legislativo N-1278 representa una ruptura con el modelo tradicional de saneamiento para abrazar un enfoque de gestión de ciclo de vida. En esencia, la ley redefine el residuo sólido, deja de ser un desecho carente de valor que el Estado debe esconder, para convertirse en un activo económico que debe retornar al sistema productivo. Bajo esta lógica, el marco normativo conceptualiza la gestión bajo tres grandes dimensiones. Reglamento de la LGIRS, aprobado mediante el Decreto Supremo N-Grado 01420227 MINAM, publicado el 21 de diciembre de 2017. Bueno, la finalidad del reglamento de la LGIRS, DS 01420217 MINAM, no es solo regular, sino transformar la realidad operativa del país. Su propósito central se puede sintetizar en una frase: asegurar que la gestión de residuos sea técnica, ambientalmente segura y económicamente viable.